Buenos días, familia Gente en la Roca. Reciban un saludo, un abrazo cordial. Es un placer estar con ustedes y hoy quiero compartirles algo que ha estado sucediendo en mi vida. Creo yo que es algo que me está mostrando el Espíritu Santo, es algo que tengo que aprender, es algo que ha traído exhortación a mi vida, es algo que tenemos que experimentar todos como seres humanos, como hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todos los que obedecen su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo quiero reflexionar acerca de esto, quiero que meditemos en la palabra acerca de esto. Y como hijos de Dios tenemos ese privilegio y esa solución al alcance de nuestras manos. Primero quiero compartirles dos cosas que me han sucedido en muy poco tiempo, en un corto tiempo, lo cual me ha llevado a tomar a compartirles esta reflexión a todos ustedes. El primero es que mi hija mayor, mi primogénita, tomó la decisión y dio ese paso en fe de bautizarse en agua. Y eso me puso muy contento, me dio ánimo, me dio paz, me dio gozo, porque veníamos teniendo unas luchas constantes por este tema, ¿no? Pero créanme que nos llevó 2 años de oración, de estar orando, de estar pidiéndole a Dios por la vida de mi hija. Y fue algo que nos sorprendió a mi esposa y a mí, porque nunca la obligamos a hacerlo, pero sí a través de la oración pedíamos porque ella tomara esa decisión en fe de bautizarse, lo cual sucedió hace muy poco tiempo. Pueden revisar las redes sociales y los videos están ahí. La otra situación que hemos pasado ha sido la pérdida de un hermano de la fe, el cual amamos mucho, lo amamos como familia, como hijos de Dios, y eso créanme que también nos dolió, nos duele todavía, pero son experiencias y tenemos la certeza y la confianza de que hay gozo en el cielo, porque esta persona ya está con Dios. Eso es lo que creemos, es lo que nos mueve como cristianos, como hijos de Dios, a tener esa fe de que algún día vamos a estar con nuestro Padre. Entonces, una vez dicho esto, hermanos, quiero comenzar con esta reflexión, ¿no? ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos dice? Y quiero compartirte unos versículos que están aquí en la Biblia para meditar en esto, hermanos, para crear conciencia en todos nosotros, inclusive en mí, porque les digo, esta reflexión yo la estoy tomando de algo que estoy viviendo, que estoy pasando. Primero un momento de mucha alegría, luego un momento de dolor y de gozo al mismo tiempo, porque esta persona ya está con Dios, pero eso nos está enseñando. La palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, nos guía, nos enseña, y es maravillosa. Quiero que me acompañes a tu Biblia, hermano. Quiero que me acompañes en Mateo capítulo 28, y quiero leerte del versículo 16 al versículo 20. Te voy a leer la traducción en lengua actual para entender un poquito mejor lo que dice. Y quiero que entendamos esto, que como hijos de Dios, como cristianos, como pequeños Cristos, tenemos una misión como discípulos de Jesús. Esta palabra Jesús se la comparte a sus discípulos, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho el título en mi Biblia dice así: la misión de los discípulos. Dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar a todo el universo. Ustedes vayan, hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon atención aquí, hermano. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Muchos de nosotros, si no es que todos, hermanos, hemos leído estos versículos, conocemos estos versículos, estos pasajes de la Biblia, pero vemos que le está hablando Jesús a sus discípulos y los está mandando a una misión, a ir y a ser discípulos. Otras versiones dicen a todas las naciones. Vemos que naciones es un grupo de personas. Entonces, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, ¿cuál es una misión que Jesús nos está encomendando? Ir a ser discípulos a todas las naciones o a otros lugares. Entonces, una vez tomando en cuenta esto, hermanos, y lo que quiero poner muy en claro en esta reflexión, que tenemos que hacer discípulos. Nosotros somos discípulos, estudiamos la palabra de Dios, meditamos en ella, la ponemos en práctica, por lo cual tenemos esta misión, este privilegio de ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero lo que realmente quiero poner enfoque, hermanos, es en el versículo 20. Dice la palabra de Dios, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Realmente estamos... Porque una cosa es llegar a ser discípulos, ¿no? Una cosa bien fácil es llegar y compartirles el Evangelio y presentarles a Jesús y decirles lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos. Y otra cosa es que tomemos este tiempo para ir enseñando lo que Jesús ya nos enseñó a nosotros. Lo que Jesús ha depositado en nuestros corazones, eso mismo es lo que tenemos que depositar en esas personas. ¿Para qué? Para que estas personas se vuelvan discípulos de Jesús y a su vez ellos vayan y a ser más discípulos. La palabra es bien clara, dice vayan y hagan discípulos míos, hablando Jesús. Tenemos que ser discípulos de Jesús, no nuestros, no del pastorado, no del liderazgo, discípulos de Jesús, enseñarlos a obedecer la palabra de Dios, enseñarlos a que todo lo que hagan lo van a hacer para Dios, a enseñarlos a poner en práctica la palabra, para que la multiplicación exponencial sea maravillosa y el reino de Dios se extienda por todas las naciones. Esa es una misión que tenemos como hijos de Dios, es una misión que tenemos como discípulos. Hermano, yo te exhorto este día a que si tú eres discípulo de Jesús, vayas y hagas esto, hermano. Te digo, es una reflexión, es una exhortación inclusive para mí. Lo podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, compartir el Evangelio. Como les he comentado otras ocasiones, no es indispensable que conozcas toda la teología, todo lo que dice la palabra de Dios. Puedes compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo ha habido esa transformación en tu corazón. Es lo que tú les puedes compartir a la gente, para que ellos se despierten en ellos esa curiosidad tal vez de acercarse a ver qué es lo que pasa con ellos. Y Jesús, el Espíritu Santo, les va a ir mostrando los cambios en su vida, cuáles son las áreas que deben de modificar en su vida. Esta es una misión que tenemos todos como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesús. Ir a ser discípulos para Él a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sobre todo enseñándoles a que guarden todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, todo lo que el Espíritu Santo nos guía. Eso es lo que debemos de enseñarles a ellos, tomar este tiempo, como les digo. Jesús tomó 3 años con sus discípulos hasta que les dijo estas palabras. Nosotros a veces a la semana que vemos que no entienden, tiramos la toalla, ¿no, hermanos? Algo que debemos hacer como hijos de Dios es tener esa paciencia, esa fortaleza, esa fidelidad para poder tener discípulos de Jesús y enseñarlos día a día, paso a paso, con paciencia, con amor, como Jesús nos ha enseñado en su palabra, a ser discípulos para Jesús, para que a su vez ellos vayan y hagan discípulos, y esos discípulos hagan más discípulos para Jesús. Esa es una misión que tenemos, hermanos. Yo te dejo esta reflexión para que medites, para que pienses, inclusive puedes ir a la palabra y leer todo el contexto de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y yo quiero despedirme este día dándote un fuerte abrazo, deseándote que estés en las mejores condiciones y que el amor de Cristo te alcance hasta donde estés. Dios te bendiga y muy pronto estaremos con ustedes.
Los amamos.